¿Quieres saber cuáles son todos los tipos de trastornos de ansiedad según la DSM-5? Pues quédate en este video que te lo voy a explicar cada uno de ellos de la mejor manera posible. Quédate hasta el final que seguramente va a explotar tu cabeza con los últimos trastornos de ansiedad que te voy a explicar porque son, madre mía, tremendos. Primero tenemos que tener en cuenta algunas generalidades que me he dado cuenta al leer la DSM-5. Que básicamente todos los trastornos de ansiedad crean problemas adaptativos, es decir, que no te van a permitir desarrollar algunas actividades con normalidad. Segundo, estos trastornos generan miedo, ansiedad o preocupación excesiva o desproporcionada frente a una situación. Y tercero, deben de durar más de 6 meses y dentro de este plazo debe de aparecer los síntomas por lo menos más del 50% de los días. Quiere decir que en 6 meses, 180 días, al menos 91 días deben presentarse los síntomas para ser diagnosticado como un trastorno. Esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces vamos a empezar con el primer trastorno que parece muy interesante. Y vamos a comenzar con este porque de alguna manera creo que se puede manejar entre comillas. Este es el trastorno de ansiedad inducido por sustancias. Aquí me quiero detener un poquitito. ¿Por qué? Porque todos nosotros conocemos cuáles son los síntomas de la ansiedad. Quiere decir que para que tú desarrolles estos síntomas según este trastorno, pues vas a tener que ingerir ciertos medicamentos o ciertas sustancias. Pero aquí me he dado cuenta de algo muy interesante. Una sustancia que te puede generar ansiedad puede ser la cafeína. ¿Por qué? Porque tú ya sabes que los síntomas de la ansiedad están relacionados con hiperatención, se eleva la frecuencia cardíaca, puedes respirar mucho más y de alguna manera son muy parecidos a los efectos producidos por la cafeína. Mejoran tus recursos atencionales, tu frecuencia cardíaca sube y es por ello que, por ejemplo, tienes ansiedad por alguna situación y tomas cafeína, pues harán que tus síntomas vuelen. Me dejo entender. Entonces es interesante que las personas que están pasando por ansiedad reduzcan su consumo de cafeína. Pero hay algo mucho más interesante que me he dado cuenta. El alcohol puede producir ansiedad. Pero ¿cómo es esto? Porque yo mismo me pregunté. El alcohol de alguna manera relaja a unas personas y no sé si a otras personas les dará ansiedad. Pero lo que menciona la DSM-5 es que puede ser un tema de abstinencia. Por ejemplo, ahorita que muchas personas han entrado en cuarentena, de repente tenían una vida activa llena de fiestas o de alguna manera reuniones donde bebían muchas bebidas alcohólicas o quizás algún problema de alcohol. Y por la cuarentena no han podido salir o no han podido consumir estas bebidas alcohólicas. Entonces puede que la persona, por no poder consumir alcohol, de alguna manera desarrolle síntomas de ansiedad. Y esto es muy interesante. Puede ser por presencia, por ejemplo, la cafeína o por ausencia. Ahora vamos a hablar sobre la triada. ¿Por qué triada? Porque de alguna manera me pareció muy interesante que rescaten estos trastornos en la DSM-5, que básicamente es agorafobia, trastorno de ansiedad social y trastorno de ansiedad por separación. Y esto es muy interesante porque después hay un trastorno específico. Pero bueno, eso te lo voy a contar más tardecito. El primer trastorno que te quiero explicar es el trastorno de ansiedad social. Es el miedo y ansiedad que una persona siente al entrar a espacios donde hay muchísima gente. Básicamente lo que teme es que las personas la evalúen por sus conductas, la forma de vestir, caminar, etcétera, etcétera, etcétera. Esto hace que las personas que sienten ansiedad social tengan conductas de rechazo o evitación frente a lugares donde hay muchísima gente, porque lo perciben como una amenaza. En segundo lugar tenemos la agorafobia, que es el miedo o ansiedad frente a lugares específicos. Y esto es muy interesante porque puede ser un miedo, por ejemplo, al ascensor, puede ser un miedo a ciertos lugares e incluso al transporte público. Y ahorita que estamos en pandemia, de alguna manera crea mucho miedo el ir en transporte público, porque al menos aquí en Perú los carros o los buses paran exageradamente llenos. Entonces pues toda la gente se toca, algunas personas van sin mascarillas y es brutal, y esto puede desencadenar ansiedad. Y en tercer lugar tenemos el trastorno de ansiedad por separación. Es el miedo o la ansiedad que siente una persona cuando prevé, anticipa o vive la separación de la persona de apego. Y esto es muy interesante porque hay que tenerlo en cuenta cuando, por ejemplo, hay un niño, adolescente o adulto
donde vive en contexto que sus padres se están separando, o quizás un adolescente o un adulto tiene una ruptura amorosa. Me dejo entender, la persona de apego se separa y aquí hay ciertas condiciones. ¿Por qué? Puede ser que esta persona prevé o vive una separación por efectos de un daño. Por ejemplo, puede ser enfermedad, puede ser un accidente que la persona de apego sufre y por eso se tiene que separar. O que la misma persona sufre y por eso tiene que separarse de la persona de apego. Además, tiene una resistencia muy grande a quedarse sola, sin la persona de apego. E incluso pasa por pesadillas donde se separa de la persona de apego. Esto es muy interesante a analizar pues, en las separaciones de padres o en rupturas amorosas. Luego de estas tres tenemos dos muy interesantes y quiero que prestes muchísima atención. El primero que encontramos es la fobia específica, que básicamente la persona siente miedo y ansiedad frente a un objeto o una situación específica. Que los síntomas se pueden presentar de manera inmediata o anticipada cuando el objeto o situación pues vaya a pasar muchos días después. Y esto es muy interesante porque aquí se abre el abanico de posibilidades. Puede ser diferentes objetos o diferentes situaciones. Por eso es muy importante escuchar a la persona y por qué presenta estos síntomas. Puede pasar muy desapercibido, quizás sea una situación muy pequeñita o algo que no tomamos en cuenta. Segundo, tenemos el trastorno de ansiedad generalizado y esto también es recontra interesante porque ya no es un objeto ni la situación específica, sino que es una preocupación exagerada de manera general. Por ejemplo, ocurre algo, veo la noticia y ya me siento preocupado. Me llaman y me dicen, ha pasado esto y ya me preocupo. Me dejo entender. Entonces es una preocupación de manera general. Ya no es algo específico, sino que muchas cosas que suceden a mi alrededor que quizás no tenía en cuenta, pues me pueden preocupar. Y esto es muy interesante. Perdonen que diga muy interesante, es que yo estoy aquí emocionadísimo. Me he leído la DSM-5, he hecho mi guión y está brutal. Yo realmente he disfrutado de leer esto, aunque realmente te digo aquí de corazón que he ingresado a diferentes grupos de Facebook y hay personas que realmente la están pasando muy mal. Hay personas que están pidiendo ayuda a gritos y de alguna manera yo puedo explicar estas cosas emocionado, pero hay personas que realmente la están pasando mal. Así que un llamado a los psicólogos a pues actuar. Luego en la DSM-5 también aparece otros trastornos, pero en sí no son trastornos, sino creo que son respuestas o resultados de un trastorno o de síntomas de ansiedad, que básicamente el primero de ellos es el mutismo. La persona teme al fracaso en la comunicación social, pero esto es una situación específica. ¿Por qué? La persona puede hablar muy genial frente a 2, 3, 4, 5 amigos, pero ante una situación específica que básicamente puede ser una exposición, una presentación o por ejemplo un trabajo de capacitación, esta persona se queda absolutamente muda, no habla, no se mueve. No sé si has podido apreciarlo o si tú lo has vivido. Las personas que salen al frente o salen a exponer no dicen ninguna palabra. Y esto, ojo, no está relacionado a que la persona no sea capaz o que tenga poco conocimiento sobre el tema que va a exponer. Sabe la persona, pero por la ansiedad y por el miedo se queda mudo, quieto, no se mueve. Y como ya hemos visto en el video sobre cómo se produce la ansiedad, hay tres respuestas: lucha, huida o quedarse quieto, y esta es una de ellas. En segundo lugar tenemos al trastorno de pánico, que básicamente la DSM-5 menciona que no se puede catalogar como un trastorno, que creo que es una respuesta, pero esto es, por favor, presta muchísima atención, que esto es brutal, te lo dije al inicio y esto es que ¡pum!, explotó mi cabeza. Los ataques de pánico, antes he hablado sobre miedo y ansiedad desproporcionado, incluso preocupación desproporcionada, pero el ataque de pánico es malestar a su máxima expresión. Es el tope de malestar que puedes experimentar. En la mayoría de veces es súbito, o sea, aparece en el momento y te desproporcionas exageradamente. Es brutal, porque imagínate, si ya con la ansiedad ya te estás quemando por dentro, la estás pasando mal, imagínate un ataque de pánico que es brutal. Y aquí me quiero detener un poco porque
no sé qué es lo que está pasando en Colombia, pero de alguna manera he llegado a ver un video en Facebook donde una madre va a una avenida, a una calle, y creo que le comunicaron que su hijo había sido agredido. No sé por qué, pero había fallecido, ¿no? Se ve el cuerpo de su hijo con bolsas y con todo. Y la señora se acerca para reconocer, para saber que ese es su hijo, que básicamente no se la creía. Entonces va la señora, levanta la bolsa y realmente era su hijo. Pero tú ves la reacción de la señora, en un segundo explota, o sea, en un segundo le da un ataque de pánico tan brutal que grita, llora, su frecuencia cardíaca sube muchísimo, no sabe qué hacer, es que es wow, tremendo. Pero claro, vamos a ponernos un poquito, analizar este caso, que es una situación demasiado brutal, es algo muy doloroso y la reacción es extrema. Pero imagínate que la situación o el estímulo o el disparador sea mucho más bajo, pero aún así tenga esta respuesta extrema. Esto es brutal, porque es una situación en particular que alguien haya fallecido, pero imagínate algo menor. Imagínate tener ataques de pánico frente a las personas, o por un tema de exposiciones, por un tema de ir a algún lugar, separarse de una persona de apego, o por una fobia. Es que es brutal. Imagínense todo lo que se encadena. Y algunos síntomas son aceleración cardíaca, entumecimiento, mucho sudor. Piensas que te vas a volver exageradamente loco y esto es wow, brutal. Y por último tenemos a otro trastorno de ansiedad especificado, que básicamente es que la persona pasa por una serie de síntomas específicos. Además, para ser diagnosticado carece de información y la duración de los síntomas no llega a los 6 meses. Incluso puede ser menor al 50% de los días. Y esto es muy interesante, ¿por qué? Porque te he explicado diferentes trastornos. De cierta manera cumplen ciertas condiciones. 6 meses, miedo, ansiedad exagerada, de preocupación exagerada, etcétera, etcétera. Pero también hay otros tipos de ansiedad que deben ser analizadas o deben ser tomadas en cuenta, que quizás no cumplen con los requisitos de los 6 meses y todo lo que te he explicado, pero debe ser evaluado. ¿Por qué? Porque la persona sufre por esto. O sea, la ansiedad es realmente muy incómodo. Entonces, una persona que por X motivos tiene síntomas de ansiedad, pues tiene que ser atendida y apoyada para que pues pueda superar este proceso. Y bueno, compañeros, estos son todos los tipos de trastornos de ansiedad. Perdón, porque muchas veces he dicho trastornos, pero la palabra correcta es trastornos. Me estoy acostumbrando a esta bendita palabra. Pero bueno, estos son todos los tipos de trastornos que te he explicado y que están en la DSM-5. Así que a tomarlos en cuenta porque esta información es muy interesante. Pero te dejo con una bendita pregunta. Si tú sabes esta información, ¿tú crees que te puedes autodiagnosticar? Déjame aquí en los comentarios tu respuesta, sí o no, porque haré un video relacionado a esto que es muy interesante y te aseguro que vas a quedar loquísimo con la respuesta. Así que nos vemos en otro video y adiós.